y amigos que están junto con nosotros a través de el internet o están aquí abajo en nuestra iglesia. Les deseamos un feliz sábado. Esta semana tuve la oportunidad de regresar a lo que fue mi escuela, a la Facultad de Odontología, y ayer decían como resumen, esta facultad ha crecido enormemente, que hay más de 3,200 alumnos en un espacio, está a reventar cada pasillo, pero que el corazón de esa facultad descansa en más de 400 profesores comprometidos en sus diferentes materias. Así que, hermanos, vemos como la misión de cualquier, en este caso una escuela, una empresa, y en el caso de la empresa de Dios, descansa en la responsabilidad y en el empuje que cada uno de los líderes de esa organización ejerzan en pro de los objetivos que se han cumplido. Hermanos, nosotros estamos perteneciendo a una empresa, la empresa de Dios, y si quedamos con una actitud de indiferencia, una actitud que no tiene que ver nada con nuestros objetivos, que es de proclamar la segunda venida de Cristo, pues la oportunidad se nos va a pasar. Jesús va a venir, aunque tú y yo no trabajemos, Jesús va a venir, pero tenemos una responsabilidad en la cual Elena de White se le dio una luz especial. Estaba yo viendo datos de la parábola de los talentos, que está especificada, acompáñenos por favor a abrir sus Biblias, en Mateo 25, versículos 14 al 30. Y a Elena de White se le dijo, se me ha mostrado que no hemos entendido realmente el significado de la parábola de los talentos. Y ahí va especificando que no hemos entendido. Es una parábola de 15 versículos, muy entendible, pero vamos a analizar en el contexto o en el marco general de esta enseñanza esta semana, que es ser líderes siervos. Dice entonces la parábola de los talentos, vamos a ver los versículos del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, ¿a qué tienes? He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola de
los talentos, dijo Elena White, lo vuelvo a recapitular, no la hemos entendido. Los adventistas no han entendido esta parábola. ¿En qué? ¿Por qué no hemos entendido? Porque responde a dos preguntas, hermanos. ¿Qué debo hacer antes de la segunda venida de Cristo? ¿Qué debemos hacer? Invertir los talentos en pro de la predicación, del objetivo general de esta empresa de Dios, que es pues dar luz, dar un mensaje, dar una agenda de Dios. Y la segunda pregunta que puede responder esta parábola es: hay una clasificación ante los ojos más importantes, que son los de Dios. Hay siervos útiles y hay siervos inútiles. Porque los adventistas de aquel tiempo estaban viendo mucha gente comprometida con la misión que se iba a diferentes partes del mundo, y muchos se exentaron en sus comunidades y, qué bueno que aquellos tengan espíritu misionero. Pero decía Elena White, hey, despertemos, tal vez tú no puedas ir a Suiza, a Australia, como le tocaron a algunos misioneros, pero puedes aportar con tus ofrendas, oraciones y con tu vida para proclamar el mensaje de salvación. Entonces, hermanos, lejos de quién es líder y que no, y que sí, todos tenemos una responsabilidad, de acuerdo a esta parábola, ¿sí o no? Hasta los niños, ella dice, sí, hasta los niños tienen una responsabilidad de proclamar el mensaje de salvación. Miren lo que dice en el contexto de este conocimiento, la Review Herald en 1911. Todo individuo, desde el más bajo y más oscuro hasta el más grande y más exaltado, es un agente moral dotado con las habilidades por las cuales es responsable ante Dios. Los dones espirituales, mentales y físicos, la influencia, la posición, los bienes, los afectos, las simpatías, todos son preciosos talentos que deben ser usados en la causa del Maestro para la salvación de las almas por las que Cristo murió. ¿Cuántos individuos deben de estar, mencionados como responsables para ejercer liderazgo como siervos, hermanos, de acuerdo a estas dos ideas, la Biblia y la Espíritu y Profecía? ¿Cuántos? Todos, nada está exento de responsabilidad. Bueno, ¿qué le puedo dar? Como ese que tenía un solo talento, ¿recuerdan? Uno de 5, uno de 2 y uno de 1. Bueno, ese poquito talento no es nada para lo que se necesita para dar el mensaje de salvación. Y aquí te están enumerando, por si se quedaba duda, qué es lo que tú puedes dar para la causa de Dios. Incluso tu influencia es importante. El estar aquí es importante. Para mí una de las cosas más significativas era ver, cuando estábamos en el colegio de odontología, ver a los doctores del más alto nivel con unas agendas tan apretadas y estar al frente allí, porque tenían un invitado. Y wow, es una influencia. No nos está diciendo nada más que su presencia. Hermanos, tu presencia en tu lugar de trabajo, en tu hogar, cómo te comportes, lo que digas, el mensaje que proclames, es un talento que debe ser usado para anunciar que Jesús viene pronto. Desgraciadamente, hay muchas personas que adoptan agendas que no están en la Biblia. Está tristemente buscando un poco más de material para esta lección. Me tocó ver un repaso en una lección donde una persona decía que ser líder dentro de la iglesia es ser temperante, y utilizó una palabra pues que para nosotros es muy familiar, de decir, bueno, Dios, a ti te voy a dar este tiempo, pero mi familia es mi familia y también le tengo que dar tiempo. O sea, como daba la idea de que hay que ser medidos para las cosas de Dios. Y esas agendas, hermanos, nos las vende afuera, porque cuando yo abro la Biblia, y tú también, y tú piensas, bueno, ¿qué es ser líder? ¿O qué espera Dios de nosotros? Yo quiero enseñarles esto. Cuando Jesús me enseña a mí qué es lo que es ser líder, yo veo esto: clavos. Aquí te habla de ser medidito con tu tiempo, con tu influencia, con tus recursos para las cosas de Dios. A mí cuando veo los clavos que Jesús pues les atravesaron, me hablan de una entrega total.
por amor a ti y a mí. Y dice Jesús, este es mi ejemplo para que tú también lo hagáis así, ¿sí? Y cuando nosotros vemos ahí en el aposento alto, y cuando estuvo con los discípulos, y que ahí había unas disputas políticas y de egoísmo, que quién iba a ser el mayor en los reinos, y Jesús, ahorita vamos a llegar a esa idea, sacó la toallita que nadie quería tomar y se hincó, porque seguramente se tenía que hincar, y empezó a lavar los pies, les dejó callados, hermanos, y nos sigue dejando callados Jesús. ¿Qué tan mezquinos hemos sido para darnos en pro de la misión? Hemos sido líderes, sí, mucho conocimiento, pero muy mediditos. Y ya basta de esa mezquinidad y ese egoísmo, que a veces nos cansamos, pero cuando vemos nuevamente este mensaje de los clavos y de la toallita, hermanos, yo creo que dices, perdón Jesús, porque he sido muy egoísta y me he quedado muy corta para el servicio a ti. Hermanos, ¿cuáles son las cualidades que se espera ver en el liderazgo cristiano? Mencionemos algunas. A ver, ¿qué esperamos ver? Entrega. Compromiso. Tiempo. Disposición. Ser siervos. ¿Qué esperas ver? Y obviamente lo esperamos ver en nosotros, no estamos hablando de algún puesto en la iglesia. ¿Habrá luz al respecto? Es que Dios nos dio mensajes tan claros en cuanto al liderazgo, pero no nos conviene a veces adoptarlos. Fíjense la carta de Pedro. Pedro fue un hombre que realmente se empapó de todo el mensaje del liderazgo de Jesús. Y en su primera carta, les invito a ir a la Biblia, primera carta del capítulo 5 de 1 de Pedro. ¿Por qué la Biblia? Porque aquí tiene unos errores y nos va el mensaje. 2 y 3. 1 de Pedro 5, 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Cuántas cualidades puedes encontrar en este versículo que hablan de liderazgo? ¿Cómo debemos de ser líderes? A ver, enumeremos. Apacentades, ahorita le vemos el verbo, es voluntariamente. ¿Cómo? No porque me van a pagar. Bueno, esto sí lo entendemos bastante bien porque todos somos laicos, ¿verdad? O sea, no estamos directamente así dentro de la organización de la iglesia, pero hay gente que espera pago de que me aplaudan los esfuerzos que yo hago por la causa de Cristo. Y luego, ¿qué más? ¿Qué podemos encontrar aquí en este versículo, hermanos? Con ánimo, no desanimados y regañadientes. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Siendo ejemplo, eso es bien importante. Con amor, no con esa actitud de, yo soy aquí, este nivel, y tú vas llegando. No con señorío. Y luego, si ustedes le siguen viendo en las Sagradas Escrituras, ¿cuál es la motivación para ser líder dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que te promete Dios? No te promete sueldo, ya estamos de acuerdo. Alabanzas, pues no, muchas veces ni siquiera la gente te da las gracias. ¿Qué es lo que te promete? La corona de vida, dice. Eso es lo que nos mueve, el amor hacia Jesús. A mí es lo que yo entendí en esta semana. A mí me mueve esto, decir, Jesús dio todo por mí. Y el Todopoderoso, hermanos, eso es más difícil, porque si a un ser humano nos agarran, nos apresan, nos mutilan, bueno, somos limitados, pero el Todopoderoso podía haberse bajado de la cruz en nada, y no lo hizo.
pensando en ti y en mí. Y eso a mí es lo que me mueve en cuestión del ejemplo de Jesús en su liderazgo. ¿Saben, apreciados hermanos, que apacentar es un verbo tan abarcante? Porque apacentar tiene que ver con la connotación del cuidado del pastor hacia las ovejas, de darles de comer adecuadamente. Yo estaba tratando de buscar cuál era el comportamiento de alimentación de unas ovejas. Y las ovejas, si tú tienes una y les da, no sé, comen granos y pastito, pero si tú no le pones un límite, ella va a comer y comer y comer hasta reventar, literal. Entonces el pastor, por eso los tenía que estar moviendo. Hey, vámonos de aquí, hay que caminarle, hay que hacer ejercicio. O sea, por eso la figura de las ovejas es bien interesante en las Sagradas Escrituras, porque eran animales tímidos, pero como que necesitaban una guía. Indefensos, pacientes en el sufrimiento, y el pueblo de Dios, incluso Jesús mismo como Dios, se pone como una oveja que da su vida en rescate por todos nosotros. O sea, esa es la actitud que debemos de tener cuando tienes una oportunidad de ser líder, de buscar en el otro esa ternura que todo pastor tenía. ¿Saben? Ahorita hay mucho, este tema del liderazgo está más que visto. Hay muchos libros, muchos cursos en las escuelas. Si tú eres maestro, te dan clases de liderazgo. Si tú eres doctor, te dan clases de liderazgo. El liderazgo está en boca de todos. Y se hizo un estudio en el año 2000 de 3,800 CEOs o ejecutivos de alto nivel. Y analizaron la siguiente: ¿qué tipo de liderazgo ejercían en sus empresas? Obviamente, empresas pujantes que tenían ganancias y que iban a la alza y que estaban creciendo. Y se llamaba el estudio Un liderazgo que produce resultados. Y se encontró entre esos 3,800 ejecutivos diferentes estilos de llevar pues ese liderazgo. Miren, vamos a darle una vueltecita a los resultados de este estudio. Hay el liderazgo coercitivo, el que exige una obediencia inmediata, el jefe gritón, el que siempre está dejándote ver que él está arriba y tú estás abajo. Incluso ha habido películas hasta chistosas de gente que es así. O sea, es caricaturesco cómo se ven esos personajes. El autoritario, que mueve a la gente a adoptar su visión. El vinculante, el que crea vínculos emocionales y maneja emociones para poder llevar a ciertos objetivos y posteriormente resultados. El democrático, yo estoy en un círculo así, de democracia, entre comillas. Ay, ¿cómo hacen juntas a veces? Buscan consenso y consenso y consenso. El fluido, que espera excelencia y autodirección. Y el patrocinador estimula el desarrollo. Y entonces, allí, chécale tantito, ¿dónde está el tipo de liderazgo de Jesús? ¿Cabe aquí en esta? ¿No está? ¿Por qué no estará, hermanos? ¿Otra visión? Porque así como en el tiempo de Cristo, la humildad era tenida en desventaja. Si tú mostrabas humildad, ya estabas en cierta o mucha desventaja. Todavía sigue el mismo concepto falso de que ser humilde y ser servidor es ponerte en desventaja con respecto a los demás. Y qué tristeza, ¿verdad? Que a veces, incluso nosotros como cristianos y como estudiantes bíblicos, todavía pensemos que alguna de estas direcciones o liderazgos es digna de seguir y de adoptar incluso dentro de la iglesia. Coercitivos, autoritarios, vinculantes, democráticos, fluidos, patrocinadores. No, hermanos, ser líder es ser como Cristo. ¿Quieres aprender de liderazgo? Ve a Jesús.
es nuestro máximo ejemplo. ¿Para qué perdemos el tiempo, verdad? Darnos como Él dio, ser pacificador como Él lo fue. Y efectivamente hay mucha gente que ha tenido muchos errores. Fíjense, estaba viendo los 6 errores más comunes del liderazgo poco efectivo. Es aquella persona que no acepta errores, que no está capacitado para la tarea, que es arrogante, que no se comunica con los subalternos, que no da la cara por el equipo. Ustedes cometieron el error, ustedes. Y que tiene miedo de que los demás suban porque luego va a ser opacado. ¿Cuántos errores a veces cometemos en liderazgo? Una vez me tocó una junta donde una persona decía, bueno, se acabó la campaña, una campaña en Vallarta, estamos hablando, hermanos, de una inversión impresionante de recursos, de gente y también de dinero. Y había un listón de gente que había venido y dijo el líder, bueno, ¿y ahora qué van a hacer con estos? Después, la misma situación, después de una campaña, y entonces el líder dijo, ya visité a tantos, ¿quién se anima a acompañarme? ¿Cuál será mejor líder para ti? ¿Cuál te motiva más? ¿El primero o el segundo? El 2, porque así fue Jesús. Él iba y seguidme, es decir, iba siempre al frente. La Biblia está plagada de buenos y malos líderes. Vamos a poner un ejemplo, vayamos a Primera de Reyes 12:14, para que tener el contexto, hermanos. El Salomón había pasado el reinado a su hijo Roboam. Y Salomón se volvió un excéntrico en una parte importante de su reinado. Y los impuestos para Israel eran altísimos, porque solventar esa corte era carísimo. Y entonces le fueron a pedir los del pueblo, bájanos los impuestos, por favor. Y esta fue la contestación. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciéndoles, mi padre hizo pesado el yugo de ustedes, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. ¿Qué les quiso decir aquí, Roboam? ¿Te quejas por esos impuestos? Pues no has sabido lo que es bueno. Ahí van más. Y eso provocó lo que nosotros conocemos históricamente, la fractura. Israel se dividió en 2. Judá, al sur, se quedaron poquitos con Roboam, y la gran mayoría de las tribus del norte formaron el reino de Israel. Eso es lo que provocó un mal liderazgo, división. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, también hizo una queja al liderazgo de la clase, pues, sacerdotal, y dijo lo siguiente: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Hermanos, ¿por qué había tanta incertidumbre en tiempos de Cristo cuando te caía la lepra? Dice Ellen White, decía a todas las gentes, que porque incluso al pueblo de Dios, con toda la luz que sabemos que pasa cuando alguien muere, o no está en Eclesiastés más que especificado, los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué saben? Nada, es un sueño. Bueno, en tiempos de Cristo, estos guías ciegos le habían metido a la gente, ¿quién sabe qué pasará después de la muerte? Y por eso cuando alguien caía con lepra, había una gran zozobra en su corazón. Habían cerrado las páginas de la Biblia, y cuando tú cierras la luz de la palabra de Dios, ¿qué viene por consecuencia? Tinieblas. Y esos eran los líderes. Esparcían tinieblas. Hubo algo bien curioso allá en Turquía en el año 2005. No sé si alguno de ustedes checó esta nota. Una oveja se lanzó por un precipicio en ese país. ¿Y saben qué hicieron las otras ovejas que estaban atrás de ellas? Otras 1,500 le siguieron detrás, al precipicio. Solo 450 murieron. ¿Por qué? Porque estaban el colchoncito de las muertas allá abajo, pero si ven las fotos de esta noticia hay muchas fracturadas porque las patitas pues quedaron.
Eso nos indica, hermanos, la importancia de hacer mucha oración y de abrir los ojos a la hora de ejercer liderazgo y de poner líderes que sean espirituales, que abran sus Biblias, que su vida sea consecuente con los principios, porque si no, hay terribles consecuencias para la causa de Dios. Y la responsabilidad, tú puedes decir, bueno, yo nunca voy a hacer ese rango de liderazgo, pero si está nuestra responsabilidad, la oración en tiempos donde hay ese consenso para poner a esos líderes. ¿Qué tipo de líder era Jesús, hermanos? Ya vimos dos herramientas, la toalla y los clavos. ¿Qué tipo de líder es Jesús? Entregado. Fíjense lo que dijo, repasemos sus palabras de Juan 13, del 13 al 15. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Eso es lo más maravilloso del liderazgo de nuestro Salvador Jesús, que siempre iba adelante, demostrando. Debes de entregarte. Mira como yo me entregué, por amor a ti y a la iglesia, por la causa de Dios. Mira cómo se hace la mayordomía del tiempo. Oye, Señor, hay que comer. No, aquí es más importante darle el mensaje de salvación a la mujer ahí en el pozo de Jacob. Ah, no, pero mi tiempo es mi tiempo, mi comida, mi comodidad. Jesús nos deja, por lo tanto, grandes lecciones de liderazgo. El deseo de todas las gentes, hablando de esta escena, que dejó a todos sus discípulos fríos, boquiabiertos, cuando el maestro, ahí estaban disputando si agarra la toallita y se ciñe, o sea, agarra su ropa, la amarra, porque iba a hacer la tarea que ¿quién quiere hacerla? No. Se contrataban porque para el judío eso era una labor de la más baja. Agarrarle los pies polvorientos, sucios a alguien más, eso no. Hasta juntaban, yo creo, su dinerito para no hacer esa labor. Y entonces, lejos de darle una regañada verbal, Elena White describe la escena de la siguiente manera. Así expresó Cristo su amor por sus discípulos. El espíritu egoísta de ellos le llenó de tristeza, pero no entró en controversia con ellos acerca de la dificultad. En vez de eso, les dio un ejemplo que nunca olvidaría. Te pregunto, ¿esta acción de Cristo se le olvidó a alguien? ¿La que los presenciaron? A Pedro se le quedó tan grabada porque fue el único que al menos ahí los escritos de las Sagradas Escrituras dijo, no, ni se te ocurra, no me hagas esto, no. Y él le explicó, te tengo que lavar, Pedro, los pies, y ándele. Y cuando entendió Pedro el significado, bueno, síguele, Señor, lávame todo. Es algo que no se olvida, hermanos. Por eso, esa recomendación que tanto se nos hace en el Espíritu de Profecía, contempla a Jesús, sobre todo la parte final, por favor, para que no andes adoptando conceptos de liderazgo incorrectos. Yo creo que esa persona que les dije, que no, mi tiempo con mi familia es primero y la iglesia, pues después. Hay que regresar aquí, ¿verdad? ¿O no, hermanos? Ese es el ejemplo, esa es la maqueta a seguir. Y entonces de esa manera el mundo se convencerá y haremos la labor que tanto se necesita en este mundo, donde estamos padeciendo como nunca liderazgos atípicos. Venezuela, Estados Unidos, y agárrame el país que tú quieras. La gente está cosechando las consecuencias de sus decisiones, de líderes que no están ni siquiera estables emocionalmente. ¿Por qué?
Pues porque no hay la luz de Dios que te dirija. Efectivamente, Satanás ha trabajado mucho en minar el liderazgo, porque sabe que a través de este ejercen los planes de Dios aquí en la tierra. El primer gran problema que la iglesia primitiva cristiana tuvo fue un crecimiento exponencial. Miren ustedes, aquí está viendo un poquito una tabla donde nos está diciendo cómo creció la iglesia de acuerdo a algunos versículos bíblicos. Jesús 1, y luego ya encontramos en 5,000 en Hechos 4:4, y luego gran número en Hechos 5:14, y se añadía más gente, y crecía y se multiplicaba. Y nosotros vivimos esto porque esta iglesia es muy recurrida para muchas personas que no vivimos, no pertenecemos al centro de Monterrey, y nos trasladamos y estamos aquí. Y la logística, hermanos, para atender a tanta gente, ustedes lo han visto, no les tengo que contar, en los baños, en los estacionamientos, en los servicios. Imagínense, estas personas, se añadieron 5,000 y 3,000. Eso provocó el primer reclamo de discriminación que vemos en las Sagradas Escrituras. Si recuerdan el problema, está en Hechos 6:1, que dice así. En aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Les pregunto, ¿era una queja, sí tenían razón o no, la queja? ¿Usted qué cree? ¿O no? ¿Era gente demasiado sensible o sí se estaban desatendiendo a las viudas? ¿Saben por qué Jesús no dejó así el organigrama? Oigan, tienen que haber diáconos y ancianos. ¿No dejó Jesús eso? Dejó un mandato, una misión para todos. El organigrama se fue, ustedes pueden ver el desarrollo, se fue armando conforme. Porque tanto los líderes como los miembros tenían que aprender la palabra clave, paciencia. Tenías que ser paciente con tus líderes, y los líderes tenían también que ser pacientes con las demandas válidas de esta iglesia creciente. Pero fíjense cómo es la diferencia cuando un liderazgo está imbuido con el Espíritu Santo. ¿Qué dijeron los apóstoles? No es cierto, no, vamos a darle carpetazo a este problema. ¿O qué sí hicieron? Se dio eco a la demanda, a la necesidad, y con un espíritu apacible, paciente, se dijo, sí, vamos a armar una tabla de liderazgo, que fueron los diáconos. ¿Se ven la diferencia, hermanos? No, ustedes no me demanden a mí. No. Fue todo lo contrario, porque habían aprendido de Jesús esa amabilidad, esa ternura con que el pastor cubre las necesidades de la oveja. Quiero terminar con este concepto que dice así. Debemos abrir nuestro entendimiento para comprender que Cristo dejó a un lado su manto real, su corona de rey, para poder brindar a la familia humana el poder moral de convertirse en hijos e hijas de Dios. Gracias. Hermanos, debemos abrir ese entendimiento para ser más como Jesús. Y cuando te canses de servirle, recuerda, clavos y toalla. Ese es el líder al cual nosotros alabamos, adoramos y esperamos verle muy pronto. Dios te bendiga.